Hola, lo que vamos a mirar el día de hoy va a ser escritura de datos primitivos en Java en archivos. Entonces las clases, el PrintWrite y el BufferReader que estuvimos mirando en el pasado, tenían que ver para poder nosotros escribir y leer datos en un archivo de texto. Y ahora lo que vamos a mirar es que para almacenar datos en un archivo pero que sea un archivo de tipo de datos primitivos, es decir, que yo pueda escribir en un archivo datos enteros, datos double, datos float, inclusive string. Entonces se utiliza unas clases o el paquete Java.io va a proporcionarnos dos clases, una que es el file output stream y el data output stream. Aquí está, miren. Entonces esas son las dos clases que vamos a proporcionar. Entonces vamos a comenzar viendo primeramente cómo escribir en un archivo datos primitivos. Entonces la creación de un file input stream es el equivalente al file reader utilizando la lectura de cadenas, ¿no?, que teníamos de caracteres, y se puede crear un objeto de esta clase a partir de un objeto file, ¿vale? Entonces el file input stream es una subclase de un input stream. Entonces, al igual que el output stream, está orientada al tratamiento de byte, y en este caso la lectura de byte, ¿no? Entonces, primeramente, yo tengo definido aquí algo sencillo para mirar cómo escribir datos primitivos. Yo tengo pues una variable entera, tengo una variable string que va a ser nombre y tiene Villegas con un espacio, una variable edad entero 23, otro variable peso que es double y una float que viene siendo la altura. Aquí lo estoy haciendo el cast. En Java siempre tienes que hacer, por lo general tienes que hacer un cast para cuando utilizas el float. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de tipo file output stream, ¿vale? Entonces aquí lo estoy no lo estoy instanciando, solamente lo estoy declarando y lo estoy inicializando en nulo. Y es aquí donde este puede provocar una excepción. Y esa excepción que puede provocar es que a lo mejor no se encuentra el archivo o no se pudo crear el archivo. Y si recuerdan, el true significaba que podíamos seguir escribiendo. Cuantas veces corra yo el programa, se va a seguir escribiendo sin perder la información. Si yo le pongo false, se va a borrar todo lo que tiene el archivo y se va a colocar solamente los datos que estoy introduciendo. Entonces, en caso de que no se pudo crear el archivo o no se pudo accesar a él, me va a imprimir el siguiente error, o no se pudo encontrar el archivo. Ok, esta me crea el archivo o busca el archivo en la ruta. Puedo poner aquí la ruta y pues ya voy a poder escribir en él. En caso de que no exista, lo crea, y en caso de que exista, lo toma el archivo. ¿Ok? Un dato curioso: al ser un archivo no de texto, no se le pone txt, sino que tú le puedes poner la extensión que tú quieras. Si tú gustas, le puedes poner Villegas. Si tú gustas, le puedes poner, por ejemplo, UABC. Lo que tú gustes, puedes ponerle la extensión. Ok, entonces yo ahorita le voy a poner programación orientada a objetos o PO. Ok. Y ahora sí, después de que ya tengo creado el archivo o puedo accesar el archivo, tengo que crear un objeto de tipo data output stream. Y con este objeto que se llama ds, yo ahora sí voy a invocar al tipo de dato con el método, o voy a invocar al método dependiendo del tipo de dato. Si yo quiero escribir datos string, yo tengo que poner write utf. Si yo voy a escribir datos enteros, yo le tengo que poner write int o mandar llamar al método write int. Si voy a escribir datos que son double, pues mando llamar a este otro método, a write double. Y si es un float, pues también write float.
y así sucesivamente. Existe también el write boolean, que puedo también escribir porque son datos primitivos. Aunque el string no es un dato primitivo, es un tipo de dato especial de objeto o de una clase string, aún así se pueden escribir datos. Y por último, cierto lo que es la conexión. Entonces, vamos a correr este. Si se fijan, aquí no tengo creado el archivo que se llama archivo primitivo. Lo voy a dar correr. Run file. Y ya está. Entonces me voy a ir a ver a este lado. Y aquí me lo creo. Si yo lo abro con un archivo de texto, ahorita voy a seleccionarlo con, por ejemplo, con este, como editor de texto. Lo voy a abrir. Me voy a dar cuenta que me crea muchas cosas raras. ¿Por qué me crea cosas raras? Bueno, porque no es un archivo de texto, sino es un archivo primitivo. Entonces, si se fijan, yo ingresé, yo pude escribir aquí en el archivo estos datos, pero no se alcanzan a mirar. Miren, hay muchas cosas que no parecieran lo que yo escribí, pero en realidad sí está lo que yo escribí. ¿Ok? Entonces no se les olvide, el archivo primitivo no se puede leer en un archivo de texto o en un editor de texto, sino que tenemos que crear nuestro propio programa para poder abrir ese archivo primitivo.